Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno es poder estar una vez más conectado con cada uno de ustedes. Ahí donde están en casita, Dios me los bendiga grandemente. A todos nuestros hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo, en esos países, Centroamérica, Suramérica, en Tapachula, Chiapas, México, a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que están allá y que ya pronto pues vamos a tener ese lugar donde congregarnos. Así que mis amados hermanos, en esta hermosa tarde vamos a tocar un tema bien importante. Sabe que con todos los acontecimientos que están sucediendo, que están pasando, escuchamos muchas noticias de la falta de amor, de la falta de comprensión, de entendimiento, de tal vez sea parte de de la falta de comunicación. Pero vemos cómo hoy el mundo se está peleando, hay contiendas, hay rivalidades y podemos encontrar un poco sobre lo que mirábamos en las noticias anteriores, que las noticias llegaron al mundo entero con lo que era el racismo, ¿verdad? Una discriminación por la raza, por el color, pero quiero traerlo y aplicarlo, mi amado hermano, a nuestros tiempos. Y lo aplicaríamos no solamente en el color de piel, en la raza, pero posiblemente lo podríamos aplicar entre el amor o la falta de amor entre la hermandad, que hay mucha religión y vemos esa discriminación, tal vez en nuestras nacionalidades como hermanos. No hay esa comunión, no hay esa unidad, pero la Biblia nos habla que hay algo bien especial y nos habla del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Sabes que hoy quiero compartir un tema bien importante y por título es el buen samaritano. ¿Por qué puse el título el buen samaritano? Porque el buen samaritano puede ser un niño, ese buen samaritano puede ser un joven, ese buen samaritano puede ser un anciano, un adulto. No tiene nombre el buen samaritano. El buen samaritano es aquel que verdaderamente ha conocido a Dios, aquel que verdaderamente no solamente expresa el amor, sino lo demuestra con sus hechos y con sus acciones. Y el más grande de todos los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que me acompañes al libro de Lucas capítulo 10 al versículo 37. Aquí hay un tema bien importante y muy hermoso cuando nuestro Señor se dirige, ¿verdad?, dando una parábola. Y quiero exponer este sermón expositivo para todos aquellos que puedan entender lo que Jesús quiso decirnos o lo que nos habló en aquel día. Capítulo 10 del versículo 30. Voy a hablar desde el 25 al 37. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, a esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El versículo 30 en adelante narra lo que Jesús le contesta a este intérprete de la ley. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día
Al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mis amados hermanos, aquí vemos la historia que Dios le da a este personaje, a este intérprete. Recordemos y vamos a hacer un poco de contexto sobre quién era el intérprete, ¿verdad? Este que quería justificarse a sí mismo y le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? La pregunta que este hombre hace, Jesús se la contesta porque Jesús conocía el corazón de los fariseos y de los escribas en aquel tiempo. Pero ¿quién era el intérprete de la ley? En aquella época, en el Nuevo Testamento, los intérpretes de la ley eran los escribas. Eran hombres expertos en la ley religiosa, intérpretes y maestros de las leyes de Moisés. Estudiaban las cuestiones más espinosas, como decimos, lo más profundo, ¿verdad? Y sutiles de la ley de aquel tiempo, y emitían sus opiniones. Ellos daban sus interpretaciones. Eran tenidos en gran estima por sus conocimientos, y como muestra de respeto, como lo dice en la escritura, ellos se ponían de pie y hacían preguntas. Y en aquel tiempo, mis amados hermanos, había un debate, y uno de los más grandes debates era cómo poder alcanzar la vida eterna. Si algo se debatía fuertemente entre los intérpretes, los escribas y aquellos que anhelaban buscar la vida eterna, era este punto tan interesante. Y por eso, cuando este intérprete hace esta pregunta, podríamos imaginarnos que hubo silencio para escuchar qué respondería el maestro, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Me imagino que, como todos sabemos, en aquellos tiempos pensaban que Jesús no era un observador de la ley. De hecho, escrito está cuando Jesús le dice: yo no vine a quitar la ley, sino vine a ordenar la ley. Y esto era lo que traía conflicto entre todos aquí en aquel tiempo. Y el sacerdote, el intérprete de la ley que hace aquella pregunta conocía muy bien la ley. Por eso, cuando le hace la pregunta, él directamente se va a Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, donde dice cómo debíamos amar a Dios con todas nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Pero Levítico 19 y versículo 18 decía algo bien importante, y sabemos que el intérprete de la ley lo conocía muy bien. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y dice, y es cuando hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuántas veces de nosotros también queremos justificarnos con nuestras acciones o nuestros hechos cuando no tenemos misericordia? ¿Cuántas veces no buscamos justificación a nuestros actos cuando juzgamos o señalamos o condenamos? Hay pocas personas dispuestas a no justificarse, pero sí hay muchas que se justifican por la falta de amor, por la falta de misericordia. ¿Pero por qué es la falta de amor? Porque aún no está Dios en sus corazones. Mis amados hermanos, estos 3 personajes que vemos en esta historia, en esta parábola: el sacerdote representa la ley, el levita simboliza a los profetas, pero el samaritano nos simboliza y nos representa a Cristo Jesús. Vemos aquí una triple condición en la historia de este personaje, el cual sabemos que era un judío que, viajando, ¿verdad?, de Jericó hacia Jerusalén, fue interceptado por ladrones
y lo dejan en una condición en la cual observamos 3 puntos de aquella condición en la cual este personaje queda en aquel lugar, y la Biblia muestra que queda desnudo, ya que robaron todo de él y le despojaron hasta sus ropas. Pero quiero decirte, mi amado hermano, que esto trae un simbolismo muy especial, porque también el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Todos los que caen en las garras del pecado y de la iniquidad, de cierto quedarán desnudos de sus vestidos de justicia y sus vestidos de la adoración, porque el enemigo, dice la escritura, y escrito está, que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Vemos desde la caída de Adán cómo quedaron desnudos, fuera de la gloria de Dios, destituidos. Pero vemos también el amor de Dios hacia aquella desnudez de aquella creación. Herido, quedó herido, dice la escritura. Con toda probabilidad recibió sus heridas en su desesperación por querer defenderse, por querer hacer algo. Pero quiero decirte que con tus propias fuerzas tú no puedes defenderte de las artimañas del enemigo. Tú necesitas aquel que dice: yo soy tu pronto auxilio. Tú necesitas aquel que dice que Él pelea nuestras batallas, el que nos defiende, el que nos protege, el que nos guarda, el que es nuestro escudo y nuestra fortaleza, aquel que su nombre es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Hay batallas que tú y yo no podemos pelearlas, y a veces quedamos heridos por las circunstancias, por las cosas, por los problemas, por las situaciones. Pero hay alguien que sí pelea por ti y por mí, nos da la victoria. Medio muerto, queda en la condición de medio muerto. La Biblia nos dice que es mejor ser frío o caliente, pero no tibio. No podemos ser tibios, porque la tibieza espiritual es la que hoy podemos ver en muchas personas que están muertos en sus delitos y pecados, porque la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado. Cuando tienes el amor de Cristo y el amor de Dios y ves la necesidad y no tienes misericordia, juzgas, señalas y condenas a tu prójimo, estás cometiendo pecado. Y a eso se le llama tibieza espiritual. Cuando somos indiferentes, cuando no hacemos absolutamente nada y nos damos la vuelta tal vez por el título que tenemos, por la posición que tenemos. Recuerda que el sacerdote y el levita, en su posición, por el título que tenían, ellos no podían tocar a nadie de esa, más a un samaritano, porque para ellos lo consideraban inmundo. Pero qué lindo cuando Dios le dice a Pedro que vaya a predicar y a llevar un mensaje, y le dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Porque en la cruz del Calvario murió por ti y por mí nuestro Señor Jesucristo, y su sangre se derramó y pagó el precio que nosotros debíamos. Y ahí en aquel lugar, en aquel monte, en aquella cruz, tú y yo fuimos justificados, santificados, reconciliados con el Dios Padre. Mis amados hermanos, yo te quiero decir en este día, ¿quién es el prójimo para ti? ¿Será que también nos justificamos preguntando esto cuando tenemos que hacer algo? Y lo que nosotros necesitamos es tener el amor de Cristo Jesús. Hay 3 actitudes que muestran, 3 actitudes. Vimos las 3 condiciones en cuanto queda aquella persona, y vemos 3 actitudes: la del sacerdote, la del levita y del samaritano. Recuerden que el samaritano no se llevaban con los judíos. En aquel tiempo los samaritanos eran un grupo de judíos que cruzaron sus razas y idolatraron, y por lo cual el pueblo judío no los aceptaba, y había enemistad entre ellos y no se llevaban. Pero en estas 3 actitudes podemos ver la indiferencia, esa perfecta indiferencia que muestra el sacerdote, que muestra la ley, ¿verdad? Dice que pasó por el lado opuesto al del camino.
Posiblemente a veces nosotros hacemos esto, tal vez por el título, como yo le dije, tal vez por la posición que tenemos. Porque hoy en día muchos decimos, no quiero contaminarme. Pero yo te quiero decir que a eso vino Cristo. Una perfecta indiferencia de aquel sacerdote. Pero también vemos de levita una curiosidad interesada. Pero tampoco podía hacerlo porque no quería contaminarse. Pero en la tercera actitud vemos el amor y la empatía práctica de aquel hombre que no solamente se detiene, no solamente lo observa, sino que se acerca a él y hace aquella obra de misericordia. Un samaritano que iba de camino, dice, y vino cerca de él y viéndole fue movido a compasión. Aunque los judíos no tenían trato con los samaritanos, este samaritano en su misericordia sí que estaba dispuesto a tratar con el judío que estaba medio muerto. Este es el meollo de la parábola, pero también la clave de este mensaje, mi amado hermano. El hombre que ha sido menospreciado muestra compasión, porque los judíos no se llevaban entre sí, dice, no se aceptaban. Pero aquel menospreciado, él fue el que tuvo misericordia y tuvo compasión de aquel judío. Y en su misericordia salva a uno que vivía en enemistad contra él, manifestando así el amor de Dios en Cristo Jesús, que desciende a mostrar misericordia con un sacrificio de sí mismo y que mata la enemistad que existía en el mundo entre Dios y la humanidad. Aquí vemos la representación de aquel samaritano que hoy le daremos el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús, el cual el mundo necesita, el cual tú necesitas, al cual tú tienes que acercarte rápidamente, porque Él es el amor, Él es la paz, es lo que el mundo necesita, se llama Cristo Jesús. Él es el que sana toda enfermedad, el que levanta a los que están caídos, aquel que da fuerza a los que están cansados, el que da vida a los que está muerto. Él es Cristo Jesús y Él está pronto a ti para auxiliarte, para defenderte, para ayudarte, no para señalarte ni para condenarte. Él es el buen samaritano que hoy el mundo entero necesita en medio de esta crisis de racismo, de religiosidad. Aquí en medio de esta crisis donde hay enfermedad, lo que tú y yo necesitamos urgentemente es tener una buena relación y comunión con el dador de la vida, que se llama Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 y versículo 16 dice así: y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mi amado hermano, yo puedo decirte que antes de Cristo se podía haber escuchado todo este tipo de cosas, pero después de Cristo las cosas deben de cambiar. Por eso el apóstol Pablo dice, y lo dice fervientemente: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas serán hechas nuevas. Porque una persona que está en Cristo ya no señala, ya no juzga, ya no condena. Ahora es una persona que extiende su mano, que de su boca sale palabra de vida, que alienta a su hermano, que lo motiva a salir adelante, que lo fortalece con sus palabras, que está ahí cerca de él para auxiliarlo, para levantarlo en los momentos de necesidad. El buen samaritano tiene las características del menospreciado nazareno, que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia en Lucas 19:10. Dice en el primer punto: vino cerca de él. Cristo viene justo donde estamos, mi amado hermano. Dice que Él nos vino a buscar, y no sé dónde tú estés en este momento, cuál sea tu condición que estés pasando hoy. Yo no sé cómo te encuentres en tu salud física, emocional, mental. Yo no sé en qué condición estás, herido, medio muerto.
Tal vez estás desnudo espiritualmente. No sé cuál sea tu condición, pero quiero decirte que hay un Cristo que viene justo donde estamos, ahí donde tú estás. Hoy en este día puede hacer un cambio en tu vida. Hoy en este día puede restaurar tu corazón. Puede levantarte de la condición en que estás y llevarte a cumplir el propósito por la cual tú estás aquí en la tierra. No sé cuál sea tu condición, pero hay un Dios que está justo a acercarte a ti. No importa cuál sea esa desnudez. No importa si estás mal herido, porque nadie puede hacer nada por sí mismo. Lo necesitamos a Él. Tú necesitas a Cristo. Tu familia necesita de Cristo. Tus hijos necesitan de Cristo. Pero tú y yo y el mundo entero necesitamos tener una comunión con Él. Romanos capítulo 5 y versículo 6 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió por los pecadores. Él murió para perdón de pecados. Él murió para lavar tus vestiduras. Él murió para darte una vida nueva. Él murió para darte a ti y a mí una nueva oportunidad. Él murió para decirte: no importa qué condición tenías, pero hoy tendrás una vida nueva en Él. Caminarás en senderos diferentes. Él puede abrir nuevas sendas donde no lo había. Donde tú pensabas que ya no podía, ahí abrirá un nuevo camino para ti y para mí. Él está dispuesto y Él dice en su palabra: ningún arma forjada prosperará contra ti. Porque si Él conmigo, ¿quién estará contra mí? Yo iré de gloria en gloria y de victoria en victoria, de bendición tras bendición, porque tengo conmigo al vencedor del Gólgota, al victorioso, al Rey de Reyes. A Él sea toda la gloria, mis amados hermanos. Dice que fue movido a compasión, su corazón se movió a Él. La salvación de Cristo fue una obra de corazón. Nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Vendó sus heridas de aquel herido, echándole aceite y vino. Yo te quiero decir que aunque estemos llenos de heridas y estemos llenos de llagas, Él nos va a sanar. Escrito está que allá en la cruz Él se llevó toda enfermedad y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él ya se llevó todo eso. Isaías capítulo 61 y en el libro de Lucas capítulo 4, 18 nos habla que Él vino a vendar, a sanar a los quebrantados, a vendar nuestras heridas. Él vino a ayudarnos a los que tenemos necesidad. Mis amados hermanos, esto lo hace mediante el aceite de su espíritu y el vino de su palabra en este día. Dice: poniendo sobre su propia cabalgadura, aquellos que el Señor levanta son también establecidos en su propio lugar, porque en ese momento tú y yo nos convertimos en hijos de Dios. Él nos lleva al mesón, porque los salvos del Señor encuentran a sí mismos refugio y nuevas amistades. Ya no hay pleito, ya no hay discordia. Por eso Cristo es relación. Porque en Cristo somos uno. En la religión hay pleitos, hay títulos, hay discordias, hay contiendas. Pero los que tenemos a Cristo somos uno. Somos uno, dice la Biblia. Él cuidó de aquel herido. Dice que la salvación de Cristo, ¿verdad?, no solo nos da una gran liberación, sino también una especial providencia. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene cuidado de vosotros, mis amados hermanos, tú que estás ahí escuchándome. Él tiene cuidado de ti. Él conoce tu acostar y tu despertar. Él conoce tu sentar y tu levantar. Él sabe de ti, conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Él sabe
si estás herido, Él conoce tu dolor. Él sabe los momentos tristes de tu vida, los momentos de decepción, los momentos que has cruzado por valles donde has sido traicionado, esos momentos difíciles donde tú crees que no puedes más. Yo te quiero decir, Él está contigo allí. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tú y yo no estamos solos en este mundo. Tú tienes a alguien muy especial. Tú tienes al que es poderoso. Tú tienes al dador de la vida. Tú tienes a aquel que nunca te dejará ni te desamparará. Él siempre estará contigo en todo momento y en todo tiempo. Quiero darte una buena noticia. Si en un momento te has sentido solo, quiero decirte que jamás lo has estado. Él ha estado ahí a tu lado. Hay ángeles alrededor tuyo. Solo levántate y búscalo a Él, porque Él está ahí. Me encanta esta parte porque Él dejó una promesa diciendo: y todo lo que gastase te lo pagaré. Yo lo pagaré cuando regrese. Es una promesa. Dice: nuestro gran pastor ha dejado también suficiente para nuestras necesidades durante su ausencia, en preciosas y grandísimas promesas, mis amados hermanos. Ve y busca esas preciosas promesas que Él dejó para ti, para mí, para llenarnos, para alimentarnos, para fortalecernos en los momentos débiles. Y dice, y Él deja dicho algo muy importante a todos nosotros, los que queremos ser esos samaritanos también hoy en este día. Todo lo que hiciste por alguien, me lo hiciste a mí, y yo te lo pagaré cuando regrese. Cada vez que tú y yo hacemos una obra de misericordia, cada vez que tú y yo no somos indiferentes, cada vez que tú y yo tenemos la visión que Cristo tuvo y nos acercamos a esa persona y no le guardamos rencor y perdonamos y amamos realmente, Él dice: cuando yo regrese te lo pagaré. Yo quiero concluir en esta hermosa tarde con un título que habla en el libro de Primera de Juan, y él dice: Dios es amor. Tú necesitas a Dios si quieres tener amor. Si quieres amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todo tu ser, y amarte a ti mismo y poder amar a tu prójimo, necesitas a Dios. En Primera de Juan capítulo 4 dice así, te lo voy a leer del 4 del 7 al 11 para concluir. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La gran lección que Dios nos da en esta parábola es que Él padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso cuando el intérprete preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y después entendió quién era su prójimo, Él le dijo: ahora ve y haz tú también lo mismo. Si tú entendiste qué es el amor de Dios y no habías hecho misericordia, y posiblemente habías juzgado, señalado, condenado a alguien, este es el tiempo para imitar a Cristo Jesús. Y vayamos al mundo entero y hagamos lo mismo que Jesús hizo. Demos misericordia, amemos al prójimo. Es tiempo de ser luz, es tiempo de ser la sal de la tierra.
es tiempo de ser ejemplo con nuestros hechos y con nuestras acciones. Así que mi amado hermano, ahí donde tú estás, si en este día tú quieres hacer un cambio en tu vida y ser llenado de esa luz que resplandecerá todo tu ser y llenarte del amor de Dios, y ahora poder dar lo que hay dentro de ti, porque posiblemente a veces no damos porque no lo tenemos, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y en todo nuestro ser, ahora podemos dar amor, ahora podemos bendecir, porque todo lo que hagamos ahora es porque hay alguien dentro de nosotros que pone el querer como el hacer, y Él nos hace hacer esas obras de misericordia. Ahí donde estás, yo te invito a que hagamos una oración rápidamente y recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Inclinamos nuestro rostro y le pedimos a Dios que entre a nuestro corazón. Dile ahí donde estás: Señor Jesús, en esta tarde, al escuchar este mensaje, yo también quiero ser lleno de amor para hacer misericordia a mi prójimo, para poder amarte a ti y amarme a mí. Hoy yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lléname de tu luz, de tu bendición. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para el día que tú vengas por tu iglesia, también vengas por mí. Y perdóname por todas mis iniquidades. Pero hoy puedo decir que soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y de hoy en adelante todas son hechas nuevas en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Dios me los bendiga. Dios me los guarde, mis amados hermanos. Y para adelante en Cristo Jesús. Dios te bendiga una vez más y gracias. Gracias por haberte conectado a este servicio. Dios nos sigue hablando de tantas formas y esperamos que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Si por medio de este mensaje tú en este día le entregaste tu corazón al Señor, o si te reconciliaste con Él, te felicitamos. Hiciste una decisión que marcará tu vida para siempre. Y te invitamos a que visites nuestra página web o por medio de Facebook, y ahí nos puedes contactar. Queremos saber de ti, queremos conocerte, conocer tu nombre y así poder orar por ti, ¿verdad? Ya sabiendo quién tú eres. Así que una vez más, felicidades, bienvenido a la familia de la fe. Y queremos decirles también, familia, que pues ya muy pronto estaremos en nuestros templos, ¿verdad? Y les pedimos que por favor se mantengan conectados a la página de Facebook, ya que por medio de Facebook estaremos dándoles instrucciones, anuncios, ¿verdad? Con los preparativos que ya se están llevando a cabo para que pronto estemos en el templo. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga su casa, su hogar, que su rostro resplandezca sobre cada uno de ustedes, que la paz del Señor llene su corazón y hasta la próxima. Dios les bendiga. Este mundo terminará de ser